Buenas noches. ¿Se debe usar tarjeta o no? ¿Ese es el motivo del asunto? Buenas noches a todos. Nuestra perashá ya nos acerca al momento en el cual el pueblo de Israel sale de Egipto y comienza su viaje en el desierto, el viaje de los 40 años. Nosotros sabemos de que aunque el viaje de los 40 años está adjudicado a la falta, a la transgresión del pueblo de Israel, pero ya desde el principio de nuestra perashá, ya Dios nos dice que Velo nacham Elokim derech eretz Plishtim ki karov hu, que Dios no quiso llevarnos por el camino corto, porque en el camino corto Peni nachem ha'am birotam milchama veshavu Mitzrayim. No vaya a ser que el pueblo se arrepienta, dice yo estoy aquí en la esquina, me doy la vuelta, me quito aquí de Moshe y de todas sus historias y todo el judaísmo, me vuelvo a Egipto. Vuelvo a Egipto, que ahí por lo menos sé lo que sufro y sé lo que trabajo y sé lo que cobro y ya está. Prefiero vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Entonces, aunque esto no se refiere a los 40 años, pero sí se refiere a la idea de que en el fondo ya nosotros sabíamos de que Hashem busca un camino largo y el camino largo son los 40 años, que en el fondo es verdad de que están relacionados a la falta que el pueblo de Israel tuvo cuando lloraron con los meraglim, pero la idea ya se encontraba. Y la idea se encuentra inmediatamente de que el pueblo de Israel comienza a quejarse. Nosotros vemos justamente a los 10 días de que el pueblo de Israel sale de Egipto, llegan a un lugar que se llama Marata. Marata es un lugar que dice que las aguas eran amargas y entonces Kimarimhem, y el pueblo de Israel se queja de que les están dando agua en el desierto. Pero que el agua esta es un agua amarga. Y entonces el pueblo de Israel se queja. Y a Akadosh Baruj Hu le dice que agarren una rama, la tiren la rama al agua y de esa manera se van las aguas a endulzar. Y cuando la Torah nos termina de decir qué es lo que ocurrió con las aguas, la Torah nos dice Ki sham sam lo chok mishpat, porque ahí, en ese lugar, Akadosh Baruj Hu les dio Chok u Mishpat. Akadosh Baruj Hu le dio al pueblo de Israel Chok, es la ley, no estoy traduciendo bien, pero ley es de un decreto más bien, como un decreto de ley. O normas. Dejemos se ha entendido, o sea, hay Torah, Chokim Mishpatim, hay unas leyes que no tienen una razón de ser lógica, no tienen un motivo, y también se les dio mishpat, también se les dio el juicio, las leyes de cómo enjuiciar. Y la pregunta es inmediatamente, que todos los comentaristas preguntan, ¿qué tiene que ver aquí el agua con que se hayan quejado, con que se hayan endulzado las aguas, con que nosotros en este momento hayamos recibido justamente la idea de Chokum Mishpat, de ley y juicio? Pero en hebreo, Chokum Mishpat significa mucho más que ley y juicio, sino es como cuando nosotros le estamos diciendo de que se nos dio el derecho a entender la Torá a través del pragmatismo de una ley,
y de la interpretación de un juicio. Porque obviamente cuando nosotros estamos frente al juez, lo que hace el juez es interpreta el caso, dice, bueno, esto es así, esto se parece a tal cosa, esto no se parece a tal cosa. De cualquier manera, hay la idea de que nosotros podemos juzgar. A simple vista, esto es un gran regalo, que nosotros podamos, no nada más que podamos recibir la Torá y tenerla como un concepto de voluntad divina, sino que la voluntad divina tiene una forma de interpretación. La forma de interpretación es de que nosotros vamos a interpretar la aplicación de la mitzvah a través de nuestro propio juicio. Eso se llama un mishpat. Mishpat se llama que nosotros vamos a estar frente a un ser humano y él nos va a ayudar a interpretar la aplicación de cada obligación en su momento. En este caso vamos a decir la aplicación de la mitzvah. La Gemara dice en Sanedrín cómo se nos dio el Hokum Mishpat. Y dice así: Eser mitzvot nitztavu Israel bemara. 10 mitzvot fuimos obligados el pueblo de Israel en Mará. Vamos a mencionarlos. Sheva shekiblu aleem bnei Noach. Las 7 que los bnei Noach ya habían recibido antiguamente, ahora toman un concepto de mitzvah, porque como estamos diciendo antes, hasta este momento solamente hay una forma de entender la halajá. No existía halajá, quiero decir, la obligación de cumplir, que es a través de entenderla, de no entender la voluntad de Hashem, sino decir que esa es su voluntad. Y por lo tanto, ya que esa es su voluntad, eso es lo que nosotros hacemos. Ahora lo vamos a elevar a una idea de mitzvah. Mitzvah es una ordenanza. Y de la misma manera en que nosotros decimos en el castellano, hay una ordenanza municipal. La ordenanza municipal no se aplica de la misma manera en cada uno de los casos. La ordenanza municipal es muy amplia e intenta abarcar todo el marco de todo lo que es la ciudad y todas las personas que viven en él. Y la aplica desde dos maneras: desde la idea del ordenante y también desde la idea en la forma en que las personas que nosotros vamos a cumplir la ordenanza vamos a entenderla. Es decir, el ayuntamiento no podría darnos una ordenanza que nosotros no seamos capaces de entender. Cuando nosotros elevamos por primera vez las cosas a mitzvah, estamos diciendo, en otras palabras, de que ahora se nos va a dar a nosotros la forma de interpretar cómo va a ser la mitzvah. ¿Correcto? Hokum Mishpat. Vamos nosotros a discernir cuando tenemos un motivo racional y lógico en la mitzvah y cuando no lo tenemos. Cuando no lo tenemos, podríamos pensar de que nos vamos a ceñir más a la voluntad de Hashem, pero justamente en las mitzvot, que son un hok, que son una ordenanza sin un sentido discrecional, porque no tenemos motivo, justamente en ellos vamos a tener la oportunidad de aplicar nosotros un criterio de cómo se aplica y qué es lo que nosotros aplicamos para el cumplimiento de él. ¿Entienden? Vamos a repetir solamente primero cuáles son las 7 mitzvot de Noach. Dinim, es que tengamos casas de juicio. Birkat Hashem, que nosotros hay que bendecir a Kadosh Baruj Hu como Dios creador. Avodah Zarah, que no podemos hacer idolatría. Gilui Arayot, que no podemos mantener relaciones prohibidas. Shfichut Damim, no podemos asesinar. Gezel, robar. Ve'ever minachai, y no podemos comer carne de un animal vivo sin sacrificarlo de una manera en que no sufra también dentro de otras cosas. Y entonces el pueblo de Israel recibió 3 mitzvot. Uno es que los dinim, las leyes, tienen que ser juzgados dentro de un juzgado hebreo, de un din Torah, el Shabbat y Kibud Av Baem, y el respetar al padre y a la madre. Cuando nosotros pensamos, las 7 mitzvot de Noach son mitzvot, vamos a decir, ciertamente universales.
Y también la idea del din, del juicio y del Shabbat, que el Yehudí tiene como ley especial, donde tiene que juzgarse dentro de la casa de un din Torah, y la idea de que existe el Shabbat se compenetran. O sea, para que nosotros podamos tener ley, tenemos que tener un tiempo de obligación sobre el trabajo y nuestras obligaciones en el universo. Entonces, dentro de esas obligaciones en el universo está lo que el Shabbat nos obliga. El Shabbat nos obliga a que 6 días tenemos que trabajar y el séptimo descansar. Hay quien piensa que el Shabbat es un aumento a los 6 días que he descansado y ahora el séptimo día descanso de haber descansado todo el tiempo. No, el Shabbat es una obligación sobre una cosa muy primordial, que el hombre tiene que entender que tiene que trabajar en el universo, es decir, que el hombre tiene que hacer algo. No es suficiente. Aún una persona que ha heredado todo el dinero del mundo también tiene una obligación de trabajar. Puede trabajar quizás creando música, o no sé, porque digo, crear música, no sé, pues dije una cosa que cualquier cosa de trabajo, que puede ser un trabajo moral o un trabajo solamente de pensamiento, pero aún así hay una obligación sobre el trabajo, y el Shabbat compenetra la idea del juicio. Para que haya juicio tiene que haber un tiempo de obligaciones. Y el Shabbat es principalmente la idea del tiempo de obligación y tiempo de descansar. Por encima de todo, la idea de santificar el día de Shabbat. Pero entonces nos preguntamos, ¿por qué dentro de estas mitzvot aparece respetar al padre y a la madre? De hecho, respetar al padre y a la madre podríamos pensar que es una mitzvah bastante universal. Es una mitzvah que incluso si no nos las hubieran dado, la tendríamos. Respetar al padre y a la madre es un sentido natural del ser, que el hombre quiere respetar a quien que le dio vida. Encontramos en la Gemara dos trozos interesantes, dos pedazos interesantes. El primero de ellos es Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan dice, Rabbi Yohanan era Rabbi Yohanan Cohen Gadol, era el Cohen Gadol. Rabbi Yohanan cuenta sobre él, que él, Zahali Keuna, él tuvo, ¿cómo se dice? Tuvo el mérito de ser Cohen por una cuestión muy particular. Él era Yatom, era huérfano de padre y madre. Entonces Rabbi Yohanan dice, el padre murió cuando la mamá estaba embarazada y la madre murió en el parto que le dio a luz. Entonces Rabbi Yohanan dice, mi alegría de conocer de que nací huérfano y no tener la obligación de respetar al padre y a la madre, me ha convertido en una persona que puede tener el mérito y responsabilidad de ser Cohen Gadol. Como yo no he tenido esta carga, que en otras palabras, esta carga es, vamos a decir, insoportable porque es incumplible, nunca vas a poder llegar a ese nivel, entonces, por lo tanto, eso me dio el mérito de ser Cohen Gadol, ser huérfano. Esto, por un lado. También por otro lado encontramos otro Gemara sobre Rabbi Tarfón, que cuenta sobre Rabbi Tarfón, que era un hombre voluminoso, obeso. Nada parecido a nadie acá. Sí. Y dice que su mamá un día iba por la calle en Shabbat, paseando, y entonces se le rompió el zapato. Y entonces Rabbi Tarfón se tiró sobre el suelo y le ayudó, se iba moviendo la mano para que la mamá pise sobre la mano de ella y cuando la mamá llegó, me imagino que no era muy lejos de casa, pero aún así cuando la mamá llegó a casa y fue al Bet Midrash y les pidió a los Jajamim que bendigan a
a Rabbi Tarfon porque ella vio que él había hecho un esfuerzo sobrehumano. Entonces los Jajamim le contestaron, Adaim lo kiem chetzi mima she'atorah doreshet bahem. Todavía no ha cumplido ni la mitad de lo que la Torah pide. Es decir, es decir, que lo que él ha cumplido, lo que a ti te parece un gran mérito, en el fondo es casi podríamos decir una obligación, aunque es una cosa obviamente súper remarcable. Nosotros tenemos que entender de que el pueblo de Israel sale como esclavo de la tierra de Mitzrayim. Y una de las particularidades de la esclavitud es que no hay un lazo afectivo, porque dentro del marco de la esclavitud, porque un lazo afectivo solamente se puede dar en la dedicación que una persona da al otro en un momento de necesidad. Y cuando las necesidades no están marcadas por un tiempo propio, entonces no tenemos ese tiempo para demostrar lo que realmente queremos ser o hacer sentir a los demás. El pueblo de Israel se va a preparar para recibir la Torá, y por lo tanto estas 10 mitzvot, que como hemos dicho antes, son Chok u'Mishpat, son juicio y obligación, y que son la base para que nosotros podamos entender de que hay una interpretación con nosotros, está relacionada a la forma en que nosotros nos relacionamos con los demás principalmente. O sea, el preámbulo de poder recibir una Torá que nos va a obligar, principalmente está dada a que nosotros entendemos que nosotros tenemos obligaciones con los demás. Y las obligaciones con los demás indudablemente empiezan en la obligación con nosotros mismos hacia nuestro círculo más cercano, que es padre y madre. Y en esto podríamos encontrar una primera respuesta de por qué el Kibud Av V'Em, por qué el respetar a los padres, al padre y a la madre, está dado justamente con las primeras mitzvot que como vamos a explicar más adelante, son las que crean la ética y la forma en que el pueblo de Israel se desarrolla. También cuando nosotros leemos la relación que hay entre los hijos y los padres antes de la entrega de la Torá, nosotros encontramos que hay ahí un tema que va dando vueltas. Nosotros encontramos que Caín mató a Abel, y el Midrash nos dice de que el motivo por el cual Caín mató a Abel era porque ellos estaban peleando por la ropa que tenía Adán Rishon, que era la ropa que él traía de Gan Eden. Entonces estaban buscando la forma de acercarse a Hashem al nivel donde se encontraba el Padre en su cercanía con Dios. Y entonces el Padre iba a elegir a quién le iba a entregar estas hojas que tenían un reach de Gan Eden. Nosotros sabemos de que estas hojas, esta misma ropa, después más adelante juegan un juego crucial con Yitzhak y Esav, con Jacob y Esav, perdón, que vienen a pelearse que le dice Yitzhak, esas son las manos de Esav, que le dice que había tocado la ropa del Gan Eden. Pero también aquí empieza. Y entonces hay una relación en la forma en la cual la Torá nos dice de que hay un espacio lícito en la cual el objetivo de querer heredar la ropa nos permite a nosotros volvernos tzadikim, volvernos buenotes frente a papá, para que papá acepte darnos no la bendición, la herencia, ni más ni menos. La bendición es gratis. Bueno, pero el que recibía la bendición era el que el heredero. recibía la herencia, ¿no? Ahí no habla de bendición en relación a Adán. Y también vemos más después
con Ham, hijo de Noah, que lo ve que está borracho después del Mabul, y en vez de respetarlo, de cubrirlo, Ham lo desprecia, y cuando se despierta Noah de su borrachera, maldice a Ham de que sus hijos van a ser esclavos. El pueblo de Israel se encontraba en esa esclavitud. El pueblo de Israel ya se encontraba en la post-acción de la maldición. Y el pueblo de Israel cargaba con una idea que muchas veces la hemos discutido, en la idea de la Hasidut. ¿Por qué Abraham vino a hacer un pacto en el cual nosotros tenemos que ir a ser esclavos? Es lo más absurdo que nosotros nos podemos, la pregunta más obvia, que ¿por qué Abraham vino nos pone que haga un pacto? Pues que, no sé, Brit Milá, vale, perfecto, tiene 8 días el niño, pero esclavitud, 400 años. ¿Cuál era la necesidad de tener toda esa preparación en el cual ya se entiende además que la esclavitud es una clalá, que la esclavitud es una maldición? ¿Por qué Abraham Avinu nos lleva a una situación en la cual nosotros nos encontramos en la misma situación de maldición? Y entonces también los hijos del pueblo de Israel, la primera acción que toman 10 días después de haber salido de Egipto, que 10 días es en un fondo el tiempo en que ellos son capaces de darse cuenta de que son libres, lo primero que hacen es quejarse. Porque la queja es una forma natural de expresar una frustración que ellos sentían que venía como carga, y decir, ¿qué acaso eso también nos viene como parte de ser esclavos? O sea, esta es la forma en que nosotros vamos a empezar. Obviamente que ellos creían en Moshe. O sea, Moshe indudablemente que era un gran líder, pero Dios le ayudó un poquito para que el pueblo de Israel salga, es decir, todos los milagros y todo el trasfondo que había para que esa salida de Egipto sea, obviamente que no era una cosa nada más voluntaria, porque voluntario poner a 600,000 personas, solo hombres, más los niños y las mujeres, de acuerdo, obviamente que era milagroso, aunque Moshe era un gran líder, pero cuando empieza el liderazgo hay una queja. O sea que también en Adán y también en Noah, y también incluso, vamos a profundizar un poquito más, en Abraham Avinu, cuando Abraham Avinu dice que salió de Harán, la Torah nos relata de que Vayamot Terach, que Terach Vayamot Terach de Harán, se murió Terach en Harán. Pero Rashi nos dice inmediatamente que en verdad Terach no se había muerto, muere 60 años después. Pero ¿qué pasa? Abraham Avinu se discute por él, por la idea del servir a Hashem, y Terach le dice, mira, a mí me va muy bien lo que tú dices, todo perfecto, pero tú no tienes el derecho a obligarme a mí a cambiar de parecer. Tú has hecho un pacto con Dios, tú reconoces a Dios, todo bien. Pero yo soy feliz, yo tengo aquí a todo mi sequito, tengo el Dios del agua, el Dios del este, el Dios del otro, y todo muy bien. ¿Por qué me tienes que obligar a mí al cambio? Y entonces hay una discusión, y en la discusión se interpreta de que Terach va por el camino del mal, no acepta el bien revelado que hay en Abraham. Entonces la Torah nos dice, vayamos Terach. Y además es su hijo. Es difícil aceptar la idea nueva. Es difícil aceptar la idea de los hijos. Sí. Es difícil aceptar ahí también la idea de los padres. O sea, es decir, el padre es como digamos que es lo más natural, ¿no? Porque es el que... Obviamente. Es lo que... Y entonces la Torah nos decora la muerte de Abraham, porque Abraham se va a la tierra de Israel. Perdón, la Torah nos decora la muerte de Terach, porque de esa manera nos está ocultando de que Abraham vino durante los últimos 60 años de su vida
no llamó al padre, no lo visitó, no se preocupó por él, se fue él, todo bien, pero a su padre no lo respetó. Entonces, cuando... Su padre no la menciona. Ya, no, pero no. Lo he dicho a propósito. Lo he dicho a propósito porque... ¿Cómo se llamaba la madre de Abraham? No sé cómo se llamaba. A ver, internet, a ver si alguien lo busca. Sara era la... No, ni me acuerdo ni el nombre. Porque la mitzvah es clara, tu padre y a tu madre. Claro, tu padre y a tu madre, sí. Y eso sí que es revolucionario para la época. Normalmente. ¿Es verdad? Claro. Era revolucionario para la época porque era... Y para esta también. Porque era solo el padre. Porque era solo el padre. Y en cambio aquí dice claramente... Y respetar al padre y a la madre. Muy bien, muy bien, muy buen punto. ¿Dice el nombre? Seguro que el Midrash lo dice, pero yo ahora no me acuerdo. Me perdí un momentito, perdón. Entonces, Abraham vino durante estos últimos 60 años, no respetó al padre. Y Abraham vino fue el que como dijimos antes, fue el que metió al pueblo de Israel a la esclavitud, al castigo de la maldición que Noah había maldecido a Ham. ¿Cómo dice? Amtalai bat Karnabo. Amtalai bat Karnabo. Yo también. Sí, dicen que es una segula, sí. Ok. Y también encontramos también una cierta, también en Yosef, en Jacob, en Yitzhak, encontramos ciertas faltas en la forma en que ellos estamos hablando de los patriarcas, sí, pero estamos hablando en un lenguaje de estudio, en la cual ellos también no respetaron a los padres. Nosotros sabemos de que Midrash dice, en Bereshit Rabbah, dice de que Yosef se separó de su padre 22 años, porque son los mismos 22 años que Jacob se separó de Yitzhak, cuando estuvo en la casa de Labán, 20 años que estuvo, y otros 2 años que le tardó el camino. Y más especialmente, se refiere a los 2 años que le tardó el camino, que no se apuró en volver. Hizo turismo de camino, porque el camino no tardaba 2 años, pero él se lo tomó, y por eso, los mismos años que él no estuvo con su padre, tampoco el hijo estuvo con el padre. Es decir, que hay un especial énfasis y matiz en la idea que la Torah nos tiene que hacer de que respetar al padre y a la madre es una obligación que viene a estar comparada a la idea de juicio, Shabbat y respetar al padre y a la madre. Y hay un Mahamar que explica, justamente esta noche comenzamos Yeshuat, mañana haremos un poquito de Fabrengen, que la idea principal de la Torá es de que la Torá se puede interpretar en el nivel más bajo del universo. O sea, cuando nosotros decimos que la Torá tiene una creación, o sea, la Torá no es nada más la voluntad de Hashem. No es como cuando una persona tiene, vamos a decir, la Torá tuvo una voluntad de Hashem y por lo tanto no tuvo que haber un esfuerzo para crear la Torá. Eso no es así. La Torá es la voluntad de Hashem, pero está plasmado en una forma que Hashem lo escribió de una manera especial para que esta voluntad se plasme en un libro llamado Torá, y ese libro llamado Torá tiene como objetivo último cumplirse en este universo. Es decir, nosotros podríamos haber pensado de que la Torá es un libro de las voluntades de Hashem. Y por lo tanto, por cuanto de que es un libro de las voluntades, en la voluntad de Hashem y en el deseo de Hashem está todo englobado. Y por lo tanto,
No, la Torá no es una creación dada. Justamente nosotros no decimos así. Nosotros decimos que la Torá es una creación dada. Y esta creación tiene un orden. El orden en la creación es que la Torá se manifiesta solamente en este mundo que comienza su real revelación en el momento en que se dio la Torá en el Sinai. Es decir, que los primeros 2448 años que hay desde la creación hasta el monte de Sinai tienen que ver con la perfección del entendimiento del ser para que el Yehudí pueda cumplir con la Torá, que es la creación del libro de Hashem, que en la creación del libro de Hashem se manifiesta su voluntad. Que no es lo mismo que decir que la Torá es la voluntad de Hashem y nada más. ¿Se entiende esto? En otras palabras, cuando nosotros decimos de que Akadosh Baruj Hu les da al pueblo de Israel la obligación de cumplir que cuando Akadosh Baruj Hu le da al pueblo de Israel la obligación de respetar al padre y a la madre, y no lo da como una obligación dada dentro de las leyes noágicas, que dentro de las leyes noágicas también hay alguna ley que podríamos decir que son universales. ¿Por qué en la ley de Noaj se dice de no robar y no se dice no respetar al padre y a la madre? De hecho, si la Torá nos hubiera dicho que respetemos al padre y a la madre, ya podríamos aprender de que en el respeto al padre y a la madre hay el no robar, porque en el respeto está el respeto a la propiedad ajena. Pero también el respeto dentro de la familia, que es la madre y la padre, no se complementaría con el Gilui Arayot, porque si hay Gilui Arayot no hay respeto. Correcto, pero no es esa la mitzvah en sí, Sí. porque Gilui Arayot obliga no nada más la relación con los padres, Sí. sino también obliga a otras cosas. Incesto obliga a la mujer del compañero, que está prohibida. Hay otras obligaciones dentro de Gilui Arayot. Es decir, que cuando nosotros hablamos de la obligación que encontramos en respetar al padre y a la madre, encontramos un permiso en el juicio humano de por qué la Torá se tiene que dar solamente al pueblo de Israel. Y vamos a explicar. ¿Por qué solamente recibimos nosotros la Torá? ¿Por qué la Torá no se le dio a todos? Dicen que nadie lo quiso. ¿Ah? Dicen que nadie lo quiso. Dicen que nadie lo quiso. Así dice el Midrash, que nadie lo quiso. También es cierto. ¿Por qué no costaba nada? ¿Ah? No costaba nada. Cuando Sí. el Shammai por Israel es diferente con gente normal. En la Pero en el tierra. Shammai, pero eso no nos da una respuesta de por qué no se les dio a los demás. La idea de la Torá es porque la Torá viene a representar el lugar donde está cuidado el fundamento de la presencia de Akadosh Baruj Hu en el universo. La expansión del nombre de Akadosh Baruj Hu en el universo pertenece a todo el universo. Pero la idea de que esa expansión tiene una esencia y fundamento, eso está dado justamente en las 3 mitzvot que se le da al pueblo de Israel antes de recibir la Torá. En hebreo se dice, esto es el eter mishpati. Esto es en un juicio, si pudiésemos enjuiciar en el pensamiento humano, ¿por qué se dio la Torá al pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel fue ordenado de respetar al padre y a la madre. Y la aceptación de esta ley, que quizás tal y como lo decías tú antes, de respetar también a la madre como un punto especial, que no está de acuerdo con el tiempo de la cultura de ese momento, eso le permite al pueblo de Israel subirse a Sinai y recibir la Torá como heredero único. Y ese recibimiento de la Torá como heredero único no es por voluntad propia, es a la fuerza. Cuando nosotros recibimos la Torá,
No se nos dio la Torah y nosotros dijimos, bienvenido, como siempre nos dicen, Aseh Benishma. El Midrash justamente nos dice, nosotros dijimos, haremos y escucharemos, porque aceptamos el fundamento. Pero cuando lo tuvimos que recibir, HaKadosh Baruj Hu tuvo que plasmar su fuerza, porque solamente el pacto que hubo entre él y Abraham Avinu es el que permite a nosotros acercarnos al cumplimiento de la Torah bajo nuestra propia perspectiva y entendimiento. El entendimiento de la Torah está relacionado a que nosotros nos juzgamos de una manera única, respetamos el Shabbat y respetamos a nuestros padres. Y además protestamos. Y justamente la protesta es la forma en que nosotros vamos a entender la Torah. Por eso digo, sí. Eso me refiero. No, parecía como No, eso me refiero. En la protesta hay una responsabilidad también. Es como si fuese una manifestación. Cuando una persona sale a manifestarse, tiene tanta responsabilidad sobre la idea de manifestarse como el lema que acompaña a la manifestación. Es decir, el que está en la manifestación acepta que está de acuerdo con el lema social que hace la reclamación. Y la idea de que nosotros nos encontramos de que la primera cosa que hubo es una reclamación contra el agua. ¿Qué es el agua en la Torah? ¿Qué es el agua en la Torah? La Torah en sí. La Torah en sí, el pueblo de Israel sale del pueblo de Egipto y dice, la Torah es amarga. Y entonces la Torah da unas herramientas para endulzar la forma en que la Torah se va a plasmar en nuestros días. Lo primero nos dio un día de descanso. Por cierto, es una gran revolución. La idea del descanso solamente pasa a ser herencia universal en el siglo XVIII. Antes no hay día de descanso. Vienen con las revoluciones, viene el siglo XVII, viene la idea de que somos parte de un descanso y que tenemos derecho a parar. Pero en eso vamos a hilar fino, es decir, nosotros vamos a recibir la Torah. Nosotros vamos a recibir la Torah y en el recibimiento de la Torah nosotros vamos a decir, con mucho cuidado, que también lo que hicieron los patriarcas no fue perfecto, de la manera en que también lo que hacen nuestros padres por nuestros hijos y lo que hago yo por mis hijos no es perfecto, es imperfecto. Y en la Torah hay una imperfección que el hombre puede arreglar a través de la manifestación que él hace en el trabajo. Y eso es lo que nosotros nos permite recibir la Torah de verdad. La Torah nosotros la podemos recibir por su imperfección, que manifiesta una perfección en el conocimiento. Pero en la idea de que nosotros tenemos que recibir la Torah, nosotros recibimos la Torah, que no es la voluntad de Hashem tal, bruto, neto, sino es mucho más que eso. Es la voluntad de Hashem que está manifestada en un libro que tiene un orden en su cronología, que muchas veces ni siquiera tiene que ver con el tiempo. ¿Por qué se dio la Torah en un orden específico? ¿Por qué una cosa aparece antes de la otra? Nosotros sabemos de que no hay antes y después en la Torah. Todo eso pertenece a la forma en que nosotros asumimos de que la Torah tiene un espacio dentro de nuestra vida. El espacio de nuestra vida está referido a respetar al padre y a la madre. Y en el idioma de la Hasidut, el padre es HaKadosh Baruj Hu. Y la madre es Knesset Israel, es la idea de la pertenencia al pueblo de Israel en sí. También nosotros, cuando nosotros nos referimos a HaKadosh Baruj Hu, muchas veces en el lenguaje del Rebbe que dice Ad Matai, el Rebbe dice, el hombre tiene que ser capaz de salir de sí mismo y quejarse, pero quejarse de verdad, no quejarse quejica, porque la quejica es insoportable. Pero el que se queja de verdad, HaKadosh Baruj Hu acepta su queja. Pero el hecho de que acepte su queja no significa que HaKadosh Baruj Hu va a cambiar la situación. Hombre, Moshe lo convenció un poco, ¿no? Sí, a cambio de que no entró a la tierra de Israel. O sea, tampoco es que le haya ido muy bien. No, pero cuando lo estaba por varias veces, 2 veces, ¿no? Que estaba por... Bueno, Moshe tiene su sacrificio en su liderazgo, todos tienen y nosotros como hijos tenemos nuestro sacrificio en la aceptación de que somos parte de él. O sea, cuando nosotros elevamos
el respetar al padre y a la madre como un respeto que es un respeto incondicional, no significa la aceptación de que estamos diciendo de que todo lo que los padres hicieron está bien hecho. Solamente estamos diciendo que nosotros en nuestro respeto no podemos meter una queja personal en la forma en que nosotros nos relacionamos con ella. Y esto es tan importante como el Shabbat. El Shabbat viene a respetar el tiempo. Las leyes vienen a respetar el espacio que vivimos. Y el respeto a los padres viene a respetar el legado que nosotros tenemos en la unión hacia la Torá, hacia el pueblo de Israel.